con el tema 14. Muchachos, bueno, vamos a ver ahora los problemas epistemológicos, ¿ya? O el problema epistemológico, ¿ya? Bueno, un tema central dentro de la epistemología es respecto a cómo se lleva a cabo la investigación científica, ¿de acuerdo? Es decir, entonces el debate se va a centrar en cuanto al método más adecuado para la investigación, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Algunos van a plantear que el método más adecuado es la inducción, mientras otros van a proponer que es más bien la deducción, ¿ya? Asimismo, también otra pregunta es si se debe tener en cuenta o no el contexto histórico, ¿no? Donde se realiza la investigación, ¿ya? Esos son los problemas epistemológicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? El método y el contexto histórico, ¿de acuerdo? Ya. Empecemos por el neopositivismo, ¿ya? Al neopositivismo también le vamos a llamar positivismo lógico, ¿ya? Este considera que la investigación científica se lleva a cabo mediante la inducción, ¿ya? Entonces el método que ellos proponen es el método de la inducción, ¿ya? A partir de proposiciones que pueden ser además verificadas, ¿ya? Entonces mira, están proponiendo la inducción, ¿ya? Y la verificación, ¿ya? De este modo, dicen, los científicos observan de manera rigurosa y neutral, ¿ya? Y verifican sus proposiciones para luego generalizarlas, elaborando leyes o teorías científicas, ¿ya? Así conciben la ciencia o el saber científico, ¿ya? Los neopositivistas, que son los representantes del Círculo de Viena, ¿no? Es una organización que se conformó a inicio del siglo XX, ¿ya? Este Círculo de Viena, ¿ya? Que fue fundada por Maurice Schlick, ¿ya? Y donde también tuvieron parte otros pensadores como Rudolf Carnap, Otto Neurath y Alfred Eyer. Bueno, ya acá tenemos una fotografía de otros más, ¿no? Está también Kurt Gödel, entre otros, ¿ya? Muy bien. Entonces, el neopositivismo ya plantea el método inductivo, ¿ya? Y propone la verificación, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver en detalle a eso que propone, ¿de acuerdo? Ya. Primero, el criterio de verificación que ellos proponen, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ya? Dentro de su postura neopositivista, ¿ya? A ver, dicen que un enunciado es científico siempre y cuando pueda ser verificado, ¿de acuerdo? Ahora, la verificación, dicen, puede ser a priori o a posteriori, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero repito, un enunciado es científico si es que se puede verificar. Si el enunciado no se puede verificar, no es científico, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, la Tierra gira alrededor del Sol. Es un enunciado científico. ¿Por qué? Porque puede verificarse, puede comprobarse, ¿ya? En cambio, decir, los humanos tienen alma es algo que no se puede verificar, no se puede comprobar, ¿ya? Lo mismo la existencia de Dios tampoco, ¿no? No se puede verificar. Entonces, eso no son enunciados científicos, no corresponden al ámbito de la ciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Un enunciado, un juicio es científico en la medida que puede ser verificado, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo define la ciencia el Círculo de Viena? El conocimiento científico está constituido entonces, dice, por el conjunto de proposiciones, a priori o a posteriori, ¿de acuerdo? ¿Ya? Verificados, pues, verificados, ¿ya? Verificados, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la definición de ciencia que tiene. Debidamente ya verificados. Además, ellos plantean que solamente la ciencia es la única que puede ofrecer información, o sea, conocimientos de manera rigurosa, ¿ya? De ahí que el neopositivismo desdeña, ¿ya? A la filosofía, por ejemplo, ¿ya? Porque según ellos no aporta conocimientos, ¿ya? ¿De acuerdo? La única actividad, el único quehacer que aporta conocimientos confiables es la ciencia, nada más que la ciencia, ¿ya? A esa postura se le llama cientificismo, ¿no? ¿Ya? Que es una actitud que considera que la ciencia es el saber supremo, ¿ya? ¿Qué más? Un rechazo a la metafísica, ya.
Cuando te explicaba el tema de la verificación, ya habrás llegado a esa conclusión, pues, ¿no? Hay un rechazo a la metafísica, ¿ya? Por lo siguiente, dice así, los enunciados que no pueden ser verificados de ningún modo son considerados metafísicos y rechazados como científicos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el hombre tiene alma, ese es un enunciado metafísico, el alma, ¿cómo comprobaríamos saber eso? ¿Cómo verificaríamos eso? ¿Ya? Al no poderse verificar, ¿ya? Entonces, es rechazado, pues, como enunciado científico, es un enunciado metafísico, ¿no? ¿Ya? Por ahí yo recuerdo que una vez salió en internet, por eso digo, que ten cuidado con lo que te dice la internet, ¿ya? Eh, hablaban de estudios, ¿no? Y que habían llegado a la conclusión de que el alma pesaba 21 gramos, ¿no? Entonces, por tanto, existía, porque la habían pesado. ¿Y cómo habían pesado el alma? Dice que habían pesado un hombre, ¿ya? Y este había muerto después, y bueno, antes pesaba, por ejemplo, 63 kilos más 21 gramos, ¿no? Y después de muerto solamente 61 kilos nada más, ya los 21 gramos, ¿no? Ya no estaban más, ¿no? Entonces el alma pesaba 21 gramos, ¿no? Lo habían verificado, ¿no? Se había verificado esa información, ¿no? Bueno, ustedes entenderán que el cuerpo humano, ¿no es cierto?, puede, después de muerto, puede bajar de peso o también aumentar, ¿no? Dependiendo de muchas razones, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a veces el muerto, ¿no? O sea, o durante el proceso de morir evacúan, por ejemplo, ¿no? Es eso, el oxígeno ya no está en los pulmones, ¿no? O se acumulan gases también, ¿no? Cuando el cuerpo entra en un estado de putrefacción, ni hablar, ¿no? ¿Ya? Bueno, en fin, o sea, no. Se ha creído, se ha pretendido, ¿no? Verificar, pero no hay una verificación al respecto, ¿ya? Además, el Círculo de Viena, o el neopositivismo, tiene una postura también fisicalista, ¿ya? Por eso su rechazo a la metafísica, ¿ya? ¿Qué es el fisicalismo? Señala que todo enunciado científico puede ser traducido en expresiones de la física, ¿ya? De tal manera que así se puede unificar las ciencias. ¿Ves? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, exigen que todo sea, por ejemplo, la psicología ha sido fuertemente cuestionada, ¿no? Porque pasa algo similar, ¿no? La mente no es algo que se pueda ver, observar, palpar, ¿sí o no? O sea, la mente es también abstracto, metafísico, pues. ¿Sí? Entonces muchos neopositivistas cuestionaban y decían, no, la psicología no es ciencia, decían también, ¿ya? Pero luego han habido esfuerzos, pues, ¿no? Por este fisicalismo, ¿no? Entonces, bueno, pero por ejemplo, sí sabemos que existen los sentimientos, ¿no? Y las emociones porque ahí tenemos aumento de temperatura corporal, eso es físico, ¿no es cierto? ¿Ya? Sudoración, eso es físico, ¿no es cierto? ¿Ya? Aumento del ritmo cardíaco, eso es físico, ¿no? Y así, ¿no? Tratan ¿no? O por ejemplo, sabemos que existe la inteligencia porque las conductas son organizadas, no son desorganizadas, son organizadas, planificadas, con un fin, con un objetivo, ¿cierto? ¿Ya? Y así, ¿ves? Entonces hay esfuerzos del conductismo, por ejemplo, ¿ya? Para este, convertir los enunciados científicos, ¿no? En expresiones de la física, pues de la física, ¿no? Por eso el conductismo dice, ¿no? La psicología, más que la mente, lo que estudia es la conducta humana, ¿no? Porque eso se puede observar, ¿no? La conducta es física, se puede observar, ¿ya? Muy bien. Y entonces te decía que además el Círculo de Viena ya delega la función de la filosofía, ¿no? La filosofía no aporta conocimientos, dice. Ya el único que hacer que aporta conocimientos es la ciencia. La filosofía tiene como función simplemente la actividad esclarecedora del lenguaje, ¿ya? Ahí dice, ¿ves? La filosofía como actividad esclarecedora del lenguaje. La filosofía no informa, o sea, no aporta conocimientos, ¿no? No es un tipo de conocimiento, como lo es la ciencia, ¿no? La filosofía solo tiene por tarea distinguir los enunciados científicos de aquellos enunciados que no son científicos, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora. Es esto, esa es la función de la filosofía, eso se reduce, nada más que eso, ¿ya? Bien, esos son los planteamientos del neopositivismo o positivismo lógico, ¿ya? Entonces, a ver, proponen como criterio para determinar si un enunciado, o sea, una afirmación es científica o no lo es,
que se pueda verificar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay un fisicalismo en extremo, ¿ya? Que plantea que todo se puede verificar de manera física, o sea, que se puede observar, experimentar de manera física, ¿no? Por tanto, hay un rechazo a la metafísica, ¿no? Pues te decía que incluso en un momento la psicología la cuestionaba, ¿no? Porque pensamiento, conciencia, memoria, todo eso no es algo físico, es algo metafísico, ¿no es cierto? Decían ellos, ¿no? Pero luego, bueno, el pensamiento, ya pues interconexión neuronal, eso es físico, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Las emociones, ya cambios corporales, eso es físico, ya hay un esfuerzo pues por ya, acercarse a estos estándares que pide el neopositivismo, ¿ya? ¿Ya? En los psicólogos que tienen influencia neopositivista, pues, ¿ya? Son los conductistas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, y proponen, por supuesto, el método inductivo, justamente, inductivo, ¿no? De la observación particular, ¿ya? A la generalización, ¿de acuerdo? Ya. Luego vamos a ver al falsacionismo, o también llamado racionalismo crítico, ¿ya? A ver, este señor se llama Karl Popper, ¿ya? Karl Popper. Él primero muestra simpatía por las posturas del neopositivismo, ¿no? Sustentadas por el Círculo de Viena, ¿ya? Pero luego va a entrar en conflicto con ellos, ¿ya? Porque lo que va a ocurrir es que él va a rechazar la verificación, ¿ya? Como criterio de demarcación entre lo que es ciencia y no es ciencia, ¿ya? Popper rechaza la verificación. Acá está, el rechazo a la verificación, ¿ya? Dice, las leyes científicas son enunciados universales y por tanto imposibles de ser verificadas. Sí, las leyes científicas son enunciados universales. No se hace ley científica de un individuo, ¿no? Sino una ley expresa una regularidad, una totalidad, ¿ya? Una universalidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y él dice que en ese sentido la verificación es imposible, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, dice Popper, ¿no? Si quisiéramos verificar esta ley científica, ¿verdad? Todo cuerpo cae en dirección a la Tierra, ¿ya? Todo cuerpo cae en dirección a la Tierra, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. ¿Cómo verificaríamos eso? Tendríamos que observar a todos los cuerpos caer, ¿ya? Desde un grano de azúcar hasta el Sol. Y eso es imposible, dice Popper, ¿ya? Entonces la verificación es imposible, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, más sencillo todavía. Yo afirmo que todos los cuervos son negros, ¿ya? Afirmo eso. Todos los cuervos son negros, ¿ya? Eso lo puedo verificar, tú dirás, claro, pues, ándate a cualquier bosque, observas cosas negros. No, pero todos, tú has visto a todos los cuervos del universo. Entonces la verificación no es posible, no es posible, ¿ya? Entonces, decir que todos los cuervos son negros es algo muy aventurado, ¿ya? Para ser más precisos y exactos, tú tendrías que decir, hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Eso tendrías que decir, eso sería más preciso, ¿ya? A esto segundo, ya Popper le llama criterio de falsación. Y para él, este criterio de falsación es superior al criterio de verificación, ¿ya? Entonces dice Popper, en su criterio de falsación, que un enunciado es científico si admite la posibilidad de que sea falsa. ¿Ya? Yo admito esa posibilidad, ¿no? Hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Si se encontrara uno, ya pues, ¿no? ¿Ya? Ya que para Popper también, ya, la ciencia es provisional, no es absoluta, definitiva. No, la ciencia es provisional. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, si un enunciado, sin embargo, no es falsable, entonces le va a llamar pseudociencia. Eso tampoco es ciencia, pues, ¿ya? Todo enunciado tiene que ser falseable, o sea, tiene que darte la oportunidad de encontrar el contraejemplo. En el caso que te acabo de mencionar, el contraejemplo sería el cuervo que no es negro, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque si tampoco no te propone la posibilidad
del contraejemplo, si es infalsable, y si es infalsable, no es una ciencia. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo define el falsacionismo a la ciencia? El conocimiento científico, entonces, es un conjunto, dice, de hipótesis. Atención, mira lo que dice, conjunto de hipótesis. Mira cómo definía, en cambio, el círculo de Viena. El conocimiento científico está constituido por el conjunto de proposiciones a priori y a posteriori. O sea, ya, de acuerdo, en cambio, él propone que son hipótesis. Es decir, la ciencia se compone de enunciados únicamente, atención, provisionales, hasta que encuentres el contraejemplo, pues. ¿Ya? Y tu afirmación sea falsada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, es decir, la ciencia se compone de conocimientos o de enunciados, perdón, únicamente provisionales, que en cualquier momento pueden ser refutados, eso es falsados. ¿Y cómo se falsea o se refuta? Encontrando el contraejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que propone ¿ya? Incluso tú ni siquiera podrías afirmar, a ver, algo más sencillo todavía. Todos los perros ladran. ¿Y eso se puede verificar? Sí, sale a la calle, cualquier perro ladra. No, te he dicho que todos. A ver, ¿tú puedes observar a todos los perros del mundo? No, no. ¿A todos los perros del universo? No, no puedes. Entonces, la verificación no es posible, no es probable, ¿ya? Entonces, más bien aplica la falsación, ¿no? Ciencia provisional. Hasta el momento, no se conoce de un perro que no ladre, por ejemplo, ¿ya? Eso sea lo adecuado, esa es la falsación, ¿ya? Y bueno, busca, pues ya sabes que tiene que buscar el contraejemplo. A ver, un perro que no ladre, pues, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? O hay una raza de perro chow chow que no ladra, parece, y no, sí ladra también. Entonces, bueno, no hay que buscar. ¿Ya? El contraejemplo, pues. ¿Ya? El contraejemplo. Esa es la falsación. ¿Ya? Ahora, atención, con esta segunda parte, habíamos dicho que si el enunciado, sin embargo, es infalsable, ¿ya? Se llama pseudociencia. Acá lo vas a entender mejor, ¿ya? Karl Popper hace una crítica furibunda al marxismo, al psicoanálisis y, por supuesto, a la religión. A ver, ¿cómo así? Dice, un científico debe admitir que sus aseveraciones jamás son absolutamente verdaderas, sino que a lo mucho son probables. ¿Ya? ¿Ves? Sigue con ¿te acuerdas que él dice que la ciencia es provisional, ¿no? ¿Ya? Hasta el momento no se ha encontrado un cuervo que no sea negro. Hasta el momento no se ha encontrado un perro que no ladre. ¿Ves? Es provisional. ¿Ya? Mientras encuentras el contraejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso caracteriza un enunciado científico, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el psicoanálisis y el marxismo y la religión? ¿Ya? Dice así, los marxistas consideran a su teoría como totalmente verdadera, o sea, como absoluta, ¿ya? Para ellos los hechos siempre confirman sus aseveraciones, ¿ya? De manera similar pasa con los psicoanalistas, siempre tienen una explicación para todo fenómeno que estudian, ¿ya? Y los religiosos afirman que sus teorías son absolutamente verdaderas, ¿ya? En estos casos, el marxismo, psicoanálisis y religión, entonces, sus enunciados no son falsables. Y como no son falsables, no son ciencias, son pseudociencias. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, veamos el caso del psicoanálisis, ¿ya? Si un paciente afirma no tener ningún deseo sexual, ¿ya? El psicoanalista le va a decir que tal deseo sí lo tiene el paciente, de todas maneras, solo que lo ha reprimido, ¿ya? Y por eso no se da cuenta. ¿De acuerdo? Ya, pero ¿cómo falsamos eso? Pues ¿cómo se falsaría eso? A ver, no hay manera, no hay manera. ¿De acuerdo? No hay manera. ¿Ya? El valor de la metafísica. Sin embargo, a diferencia del neopositivismo que desdeña la metafísica, ¿ya? Popper plantea que la metafísica no es ciencia, ya, muy bien, pero pese a ello, existen teorías que son muy útiles para la ciencia, porque pueden orientar la investigación científica. ¿Ya? Ahí radica el valor de la metafísica. Por ejemplo, a ver, Demócrito, el antiguo pensador, ¿no?, de Grecia, tú sabes, ¿no? Defendió que el átomo es el ser, ¿no es cierto? Algo absoluto e incuestionable. Entonces, esta teoría atómica es metafísica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque no podía ser falsable, ¿ya? ¿De acuerdo? Sin embargo, fue muy valioso porque impulsó que diversos científicos buscaran aquellos pequeños átomos y vaya que tuvieron éxito, ¿no? Ya sabemos todo el desarrollo atómico que hay a la fecha,
¿no es cierto? Entonces sí, la metafísica sirve para orientar la investigación. Entonces no hay que desdeñarla o descartarla totalmente, ¿ya? Finalmente, Popper también plantea la tesis de la tabula plena. Dice que los científicos cuando investigan no lo hacen con la mente vacía, sino que tienen ideas previas, hipótesis que buscan refutar, ¿cierto? ¿Ya? Eso es clave en el pensamiento de Popper, como estás viendo, ¿no? El falsacionismo. Tú buscas refutar una afirmación, ¿de acuerdo? Buscas el contraejemplo. A eso justamente se le llama falsación, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta, a ver, sobre estas dos posturas, el neopositivismo y el falsacionismo? ¿Una pregunta? ¿Está claro? Entonces, el neopositivismo, ¿ya? Propone el método inductivo y la verificación, ¿ya? El método inductivo y la verificación, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtenemos conocimientos? Partiendo de la observación. De lo particular, vamos a lo general, ¿ya? Y luego tú puedes verificar eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay un rechazo a la metafísica y básicamente es una postura fisicalista, ¿no? ¿Ya? Valora mucho lo físico, lo observable. El falsacionismo, en cambio, tiene una postura más bien que propone el método deductivo, la deducción, ¿ya? ¿De acuerdo? En su modalidad modus tollendo tollens, no sé si has llevado todo eso en lógica, ¿ya? Al negarse el consecuente, se niega también el antecedente, ¿ya? Ya, pero no te compliques, ¿ya? El método deductivo, deductivo, ¿de acuerdo? Hasta el momento no se ha encontrado, no se ha conocido un cisne que no sea blanco, por ejemplo, ¿ya? Es un enunciado, ¿de acuerdo? Tienes que hacer buscarla el contraejemplo, pues, ¿ya? El cisne que no sea blanco, pues, ese es el contraejemplo, ¿ya? Ese es el criterio de falsación, ¿ya? Y del cual se deriva que la ciencia es, ¿ya? Provisional, ¿ya? Son hipótesis provisionales, ¿ya? Ujú. Popper sí valora la metafísica, ¿ya? No la descarta, no la desecha totalmente, ¿no? Es otra característica. Listo. Ahora vamos a ver el relativismo epistemológico, ¿ya? Bueno, Thomas Kuhn es este señor, él es bueno, era profesor de la Universidad de Harvard, ¿ya? Y él lo que va a hacer es un estudio, ¿ya? Histórico de la ciencia, ¿ya? Va a estudiar a la ciencia, su proceso de manera histórico, ¿ya? ¿De acuerdo? Eh, y plantea lo siguiente, a ver, estudio histórico de la ciencia. Dice, como cualquier ser humano, los científicos no son personas que solo piensan racionalmente, ¿ya? Los hombres de ciencia son también seres con sentimientos, creencias, valores, moral y demás aspectos que configuran la condición humana, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, mira, te estoy diciendo que la objetividad es algo a lo que aspiramos, pero que no siempre logramos, ¿no es cierto? ¿Ya? Insisto, ¿eh? La objetividad es algo a lo cual se aspira en ciencia, ¿ya? Pero que no siempre se logra, ¿ya? Por eso se debe rechazar un estudio totalmente racional de la ciencia. Es decir, alejado de su contexto histórico, ¿ya? Eso no es posible, dice él, ¿ya? Hay que observar la forma en que los científicos han investigado, dice, a lo largo de la historia, ¿ya? Entonces tenemos paradigmas, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, en la Edad Media, jovencitos, en la Edad Media, por ejemplo, el paradigma era la teoría geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo, ¿sí o no? ¿No? La teoría geocéntrica, ellos planteaban que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y eso tiene que ver con sus creencias, con su fe, ¿sí o no? Claro, pues, claro. ¿Ves? Entonces hay una influencia de sus creencias, también sus sentimientos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya no eran puramente racionales, totalmente objetivos, ¿no? No influenciaban
sus creencias, su sentir, sus intereses, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese era un paradigma, por ejemplo. Y dentro de ese paradigma se desarrollaba, se hacía también ciencia, ¿sí? Te comento que dentro de la teoría geocéntrica, ya con esa premisa, ya, dentro de ese paradigma, ¿no? De creer que la Tierra es el centro del universo, por ejemplo, se realizaba estudios de astronomía, se seguía haciendo estudios de astronomía, ¿ya? Se hacía mapas también, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Se guiaban los viajeros, por ejemplo, observando también los cielos, ¿no es cierto? ¿Ya? Este, claro, seguramente por ahí se iban encontrando ya ¿no? Algunas anomalías, ya es decir, algunas cosas inexplicables, ¿no? Que poquito a poquito pusieron en entredicho, ¿ya? En cuestionamiento este paradigma científico, ¿ya? Y más allá de los deseos, las creencias de algunos, ¿ya? Este paradigma ya no resistió más los cuestionamientos, ¿ya? Y cayó. Y surgió en su lugar otro paradigma científico, que es el de la teoría heliocéntrica de Copérnico, ¿no es cierto? Es otro paradigma, la teoría heliocéntrica, ¿no? Entonces la Tierra no es el centro del universo, el Sol es el centro, pero de este sistema planetario, nada más, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tienes un ejemplo de paradigma, ¿ya? Y también mostrando que estos paradigmas responden también a los intereses, sentimientos, creencias, ideología, ¿no? De los científicos, que al fin y al cabo son seres humanos, ¿no? Que tienen estas características, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, así avanza la ciencia, dice Thomas Kuhn, ¿ya? Por cambio de paradigma, ¿ya? Al cambio de paradigma le va a llamar revolución científica. Por eso que finalmente Thomas Kuhn dice, las ciencias entonces no avanzan históricamente por acumulación, sino por revolución científica, o sea, cambio de paradigma, ¿ya? Porque incluso, mira, la información que se acumuló bajo el paradigma de la teoría geocéntrica poco sirve, ¿ya? Cuando se elabora un nuevo paradigma, ¿no? La teoría heliocéntrica, ¿no? Porque en muchos casos va a haber información hasta contradictoria, ¿ya? En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, ¿ya? Muy bien, entonces retomando entonces. Thomas Kuhn nos propone un estudio histórico de la ciencia, básicamente plantea que, ¿no? El ser humano, ¿ya? O la comunidad científica crea paradigmas, ¿ya? ¿De acuerdo? Estos paradigmas caen, ¿no? Surgen otros, eso se llama revolución científica, y esto tiene que ver con el hecho de que el ser humano no es solamente racionalidad, sino que también es un conjunto de intereses, sentimientos, etcétera. ¿Ya? Muy bien. El paradigma científico, entonces. Un paradigma es una teoría que es tomada como modelo por una comunidad científica en una época determinada. Es un punto de vista sobre una región de la realidad, ¿ya? O si tú quieres también es un modelo explicativo de la realidad, ¿ya? La ciencia normal. La ciencia normal es aquella etapa histórica en donde los científicos elaboran sus hipótesis, leyes y teorías con la finalidad de defender el paradigma vigente, ¿ya? Esa es ciencia normal, ¿ya? La que se desenvuelve dentro del paradigma sin cuestionarlo. Más bien al contrario, busca defender el paradigma, ¿ya? Busca comprobar el paradigma, ¿ya? Busca apuntalar el paradigma, ¿ya? Esa es la ciencia normal, ¿ya? Tal defensa consiste en solucionar las anomalías, esas son las contradicciones, ¿no? ¿Ya? Los cuestionamientos que se presentan al modelo teórico, o sea, al paradigma, ¿ya? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, en la Edad Media, por ejemplo, todos hacían, o sea, había científicos, había pensadores, sí. ¿Qué hacían? Ciencia normal. Trataban de defender a toda costa, ¿no? Que la Tierra es el centro del universo, pues, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué lo hacían? Porque tenían creencias, pues. Es que eso está basado en sus creencias, ¿no? No es que para ellos el hombre es la creación máxima de Dios y el hombre está en la Tierra, entonces la Tierra tiene que ser el centro del universo, pues no puede ser otro lugar. Es la máxima creación de Dios, no puede ser otro lugar, no puede ser. ¿No? Entonces tiene que ser la Tierra el centro, ¿no? Y si no aceptamos eso, uy, se cae pues la fe. Entonces, eso hacía que se cierren tanto y traten de defender esas posturas, ¿no?
¿ya? Incluso amenazando, ¿no? Y hasta quemando a sus adversarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, aún así, a pesar de todo, ¿no? Llega un punto en que las anomalías son tantas, ¿ya? Que ese paradigma se torna indefendible, se cae y surge, como te dije, otro paradigma, el heliocéntrico, ¿no? A eso le llama Thomas Kuhn revolución científica, ¿ya? La revolución científica. Momento en que varios paradigmas entran en competencia. Ocurre cuando el paradigma vigente presenta tantas anomalías que ya no pueden ser subsanadas por la ciencia normal. Aparecen entonces otras teorías que buscan reemplazar el paradigma en crisis. Luchan encarnizadamente los seguidores del paradigma viejo y los de las nuevas teorías o paradigmas, ¿no? La revolución científica llega a su fin con el triunfo de un paradigma nuevo y la llegada de otro proceso de ciencia normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Thomas Kuhn entonces, ¿ya? Entonces la ciencia históricamente dice avanza por revoluciones científicas. Es una revolución científica, un cambio de paradigma, ¿no? Así como también ocurre, pues, en la historia de la humanidad, ¿no? Hay cambios producto de las revoluciones. Listo. Luego tenemos los programas de investigación científica, PIC por sus siglas, ¿no? PIC por sus siglas, ¿no? Ya. Sostiene que la investigación científica se realiza mediante la falsación de hipótesis que protejan una invariable tesis central, ¿ya? Otra vez, falsación, ¿ya te acuerdas? ¿Sabes qué es la falsación, no? ¿De acuerdo? La búsqueda de un contraejemplo, ¿ya? Sin embargo, acá dicen que estas van a proteger una invariable tesis central, ¿ya? Bueno, esta postura de los programas de investigación científica fue propuesta por el húngaro Imre Lakatos, ¿ya? Muy bien. La investigación moderna es un caso de PIC, por ejemplo, ¿ya? La investigación moderna es un caso de problemas de investigación científica, ¿ya? Los elementos del núcleo de la investigación moderna son, por ejemplo, el heliocentrismo, ¿no es cierto? El uso de observaciones y experimentos, ¿ya? Y la aplicación matemática, ¿ya? Es algo que, por ejemplo, ese núcleo, todo lo aceptamos, ¿eh? ¿De acuerdo? Nadie lo cuestiona, ¿ya? Las leyes y teorías científicas, ¿ya? Que participan en esta PIC constituyen el cinturón protector del núcleo, ¿no? Entonces las leyes que obtenemos, ¿no? ¿Qué hacen? Comprueban, ¿no? Comprueban que ese método es válido, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso al final se tornan en un cinturón que protege. Entonces, por ejemplo, este método está bien. ¿Por qué? Porque, mire, hemos obtenido estas leyes, estas teorías, ¿no? Si estas leyes y teorías están bien, quiere decir que ese método, ¿ya? ¿Ya? De la observación y la experimentación y la aplicación de las matemáticas, ¿no es cierto? Están bien, entonces están bien, ¿ya? Esos son los programas de investigación científica, ¿ya? Entonces, a ver, el programa de investigación científica dice, consiste en una serie de procedimientos metodológicos que la comunidad científica elabora en su desarrollo histórico, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, porque tú has visto que los métodos han ido cambiando, pues, ¿no es cierto? Al comienzo de la modernidad teníamos la duda metódica que proponía Descartes, por ejemplo, ¿ya? Pero en la actualidad tenemos este método, ¿no? Que consiste en planteamiento del problema, hipótesis, ¿no es cierto? ¿Ya? Análisis de las consecuencias de la hipótesis y finalmente la contrastación, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, este programa ya de investigación científica se compone de un núcleo central y un núcleo protector, ¿ya? O cinturón protector, perdón, ¿ya? El núcleo central está compuesto por ciertas tesis básicas que son aceptadas, mira, invariablemente por los científicos que participan en el programa, ¿no? ¿Ya? Todos lo aceptan. El cinturón protector es el conjunto de hipótesis que son sometidas a falsaciones con la finalidad de proteger con mayor eficacia el núcleo central. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, estas leyes, estas teorías están comprobadas, lo cual implica que el método está bien, pues, ¿ya? O el programa de investigación está bien. Este programa de investigación está bien porque, mira, estamos obteniendo resultados, pues, ¿ya? A ver, dice, los actuales físicos pueden refutar varias veces sus hipótesis y teorías, pero jamás dejarán el heliocentrismo, eso por ejemplo ya está aceptado, ¿no? La contrastación empírica y el uso de las matemáticas, las estadísticas, por ejemplo, ¿ya?
Por el contrario, esas refutaciones logran reforzar aquellos elementos básicos de investigación. ¿Ya? Crítica, racionalismo crítico. ¿Qué crítica hace el racionalismo crítico? Las PIC, dice así, los científicos no son meros refutadores de leyes y teorías, dice, ¿no? La investigación se desenvuelve dentro de un contexto histórico. El contexto del científico influye en su pensamiento, haciendo que éste rechace falsear los elementos básicos de la investigación, ¿no? Por eso es que no cuestionamos, ¿ya? Esta PIC, ¿no? Este programa de investigación científica actual, ¿de acuerdo? Luego tenemos el anarquismo epistemológico, ¿ya? A ver, este señor es Paul Feyerabend, ¿ya? Él también hace un análisis histórico de las ciencias, hace un estudio histórico de la ciencia, ¿de acuerdo? Plantea que solo investigando la historia de la ciencia podemos comprender el trabajo de los científicos, dice, ¿ya? Y mira lo que él propone, por eso se llama anarquismo epistemológico a su postura, porque él tiene o él propone el carácter irracional de la investigación, ¿ah? ¿Ya? Dice así, como carácter irracional de la investigación. Dice, la ciencia no sigue un procedimiento racional y lógico. Por el contrario, notamos que los científicos siempre se encuentran influenciados hasta ahora por la mitología y la religión, dice. ¿Ya? Entonces, ahí él propone su carácter, ya el carácter irracional de la investigación. ¿Ya? La ciencia no siempre sigue esos procedimientos racionales y lógicos. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, cuentan que esto de la teoría heliocéntrica, por ejemplo, mira, ¿no? Tiene que ver también con las creencias, ¿no? En primer lugar se pensaba que el sol representaba pues la luz, el bien, ¿no? O sea, cuando se propone el sol como centro y no la tierra, mira, también había ahí influencia de la mitología, de la religión, de las creencias también, ¿ya? Entonces a eso se refiere con el carácter irracional de la investigación, ¿ya? Además propone todo vale, todo vale. Según lo anterior, ya vemos que nunca ha predominado una sola forma de investigar en ciencia, ¿no? El considerar que hay un solo método científico significa la dictadura de la razón hacia el individuo, ¿no? Entonces él propone que todo vale. Al final, entonces, incluso la mitología y la religión también han servido, ¿no? Y sirven también, ¿ya? En la investigación científica. Por eso él dice todo vale, ¿ya? Todo aporta, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso considera Paul Feyerabend, ¿ya? Te acabo de poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cómo se llega, dicen, ¿no? A determinar la teoría heliocéntrica, ¿no? También, mira, hasta incluso eso tiene que ver en un primer momento con las creencias, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Feyerabend está contra el cientificismo, ¿no? ¿Te acuerdas? El cientificismo proponía, ¿ya? Que la única fuente del conocimiento es el de las ciencias, ¿no es cierto? Ya, él está en contra de eso, pues. Dice, en las sociedades actuales, la pluralidad y la libertad, ¿no? Que debe gozar el ser humano obliga a dejar de ver a la ciencia como el saber supremo. La ciencia es un producto cultural más, ¿ya? Al igual que el arte, la religión, la música y la filosofía, ¿ya? Eso es lo que plantea Paul Feyerabend, ¿ya? ¿De acuerdo? En un momento determinado, incluso él plantea que cuando se ha hecho, si tú estudias la historia de la ciencia, no siempre ha hecho ciencia, o los avances científicos no se deben necesariamente a seguir ciertos procedimientos, ¿ya? Sino al contrario, más bien dejando de lado esos procedimientos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tomando de cuenta otros aspectos, ¿ya? Así es como avanza la ciencia. Por eso él concluyó, la frase más célebre del anarquismo epistemológico, la que más lo caracteriza, sería este de acá, ¿ya? Todo vale. No hay un solo método, hay varios. No solamente la ciencia aporta conocimientos, también lo hacen, ¿ya? La filosofía, el arte, la religión, la música y hasta la religión, ¿ya? Eso es lo que plantea el anarquismo epistemológico. Al fin y al cabo, la religión también es una forma de tratar de explicarse el mundo, ¿no? ¿No? Que correspondió a un momento determinado, pues también, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya.
Vamos a ver a la ronda, a la práctica dirigida, ¿ya? De repente ahí aterrizamos mejor, a ver. Uno, aquellas teorías que ante cualquier crítica se defendían con la hipótesis ad hoc que impedía cualquier refutación. Popper las consideraba como a ver, un ejemplo de estas hipótesis ad hoc, ¿ya? Por ejemplo, a ver, el psicoanálisis te propone, ¿no? El complejo de Edipo, ¿ya? El niño, ¿ya? Se enamora de la mamá, ¿ya? Para Popper es así, ¿ah? Incluso ahí es, perdón, para el psicoanálisis es así, ¿ah? Incluso hay hasta deseo sexual, ¿ah? El niño por eso se abraza de las piernas de la mamá y le gusta, siente placer haciendo eso, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Entonces está la afirmación ya. Ahora, pero, este, ¿cómo se puede falsar eso? Pues no hay forma de falsar, ¿ya? No hay forma de falsarlo, ¿ya? Porque, a ver, un niño, pero no todos los niños hacen eso, hay niños que no. Sí, en cualquier momento lo va a hacer. O si no, no, lo ha reprimido, lo tiene reprimido, ¿no? ¿Y cómo comprobamos que lo tiene reprimido? O sea, ¿te das cuenta? O sea, no hay forma de refutar esas afirmaciones, ¿ya? No hay forma de refutar esas afirmaciones, ¿de acuerdo? No, pero yo nunca he sufrido de eso, ¿no? Si lo tienes, sino que no te acuerdas, porque has reprimido ese recuerdo, te va a decir un psicoanalista. Entonces no tienes forma de falsar, porque no tienes forma de refutar, no tienes forma de encontrar un contraejemplo, ¿ya? Por tanto, esos planteamientos del psicoanálisis, del marxismo y de la religión, dice Popper, no son científicos, sino son pseudocientíficos, ¿ya? Son planteamientos pseudocientíficos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, entonces en la 1 es la A, ¿ya? 2, la época de es el momento en donde los científicos defienden el paradigma dominante, a decir de Thomas Kuhn. ¿Cómo se le llama ese momento en que los científicos defienden el paradigma dominante? A ver, ¿quién prestó atención? A ver, ¿nadie? La época donde los científicos defienden el paradigma dominante. Eso se llama ciencia normal nomás, ¿ya? Ciencia normal. Aquí está, ¿verdad? Ahí las imágenes ayudan, creo, ¿no? Ahí está, ciencia normal. Acá está, ciencia normal. Etapa histórica donde los científicos elaboran sus hipótesis, leyes y teorías con la finalidad de defender el paradigma vigente, ¿ya? Eso se llama ciencia normal, ¿ya? Entonces hacen investigación sin cuestionar el paradigma. Más bien sus investigaciones buscan fortalecer el paradigma, defenderlo, ¿ya? Ciencia normal se llama eso, ¿ya? 3. Por ejemplo, en la actualidad, pues, el paradigma económico es el liberalismo, ¿no? Hay de que lo cuestiones, ¿no? Ya eres retrógrado, dinosaurio, socialista, comunista, no se acepta cuestionamiento, ¿no? Al liberalismo, ¿no? Al neoliberalismo, ¿no? Más bien los economistas están tratando de defender, ¿no? Que el modelo sí funciona, ¿no? Por eso tú escucharás esos debates, ¿no? Por ejemplo, Suecia, ¿no? Suecia no es socialista, no, ni hablar. Suecia es liberal, más bien, ¿no? Ahí está la prueba de que funciona, ¿no? Bueno, 3. De acuerdo a Popper, el saber científico es un conjunto de, entonces, a ver, ¿quién me dice? A ver, según Karl Popper y el falsacionismo, ¿qué es el saber científico entonces? Mm, ¿Teorías absolutas? No. Hipótesis refutables, sí. Ese es, ¿no? Es un conjunto de hipótesis refutables, o sea, falsables, refutables, falsables. ¿Ya? Eso es lo que dice Popper. Acá está también eso. A ver si me encuentro rápido, a ver. Acá está, ¿ya? El conocimiento científico entonces es un conjunto de hipótesis. Es decir, la ciencia se compone de enunciados únicamente provisionales, que en cualquier momento pueden ser refutadas. ¿Ves? Así define Popper a la ciencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Hipótesis refutables entonces. 4. Observar
clasificar y generalizar neutralmente son elementos de la metodología que propone ¿qué postura plantearía que el hombre es capaz de ser neutral? Porque has visto que la mayoría de planteamientos proponen que el ser humano es eso, es un ser humano. No es razón pura. El ser humano tiene intereses de clase social, por ejemplo, tiene creencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene sentimientos, ¿no? Y eso lo va a expresar cuando elabora un paradigma, cuando realiza una investigación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero ¿quién proponía, en cambio, que sí podía ser neutral el investigador? ¿Ya? El neopositivismo, chicos, ¿ya? El neopositivismo es la única que plantea, ¿ya? Que el científico es capaz de observar, clasificar y generar, y generar leyes, ¿no? El científico es neutral, el neopositivismo plantea eso, ¿ya? Que el científico es neutral, ¿ya? ¿De acuerdo? 5. Señala la pregunta que podría ser discutida en la teoría epistemológica. O sea, ¿cuál de las preguntas que están ahí es una pregunta que corresponde a la epistemología? A ver, las 5, a ver, ¿qué me contesta? A ver, ¿nadie? Ujú. A ver, ahí está. A ver, la C me dice, a ver, ¿el conocimiento científico se origina en la razón o la experiencia? No, el conocimiento en general se origina en la razón o la experiencia. Eso es un tema de la nociología. La nociología es la que plantea eso, ¿no? Si el conocimiento en general se origina en la razón o la experiencia, ¿ya? ¿Cuál es el criterio de demarcación para considerar que un cuerpo de conocimiento científico o pseudocientífico? Ese sería un problema de la epistemología. Y justamente a esta pregunta responden el neopositivismo y dice, ¿cuál es el criterio de demarcación? La verificación, pues. ¿Ya? Y el racionalismo crítico, ¿qué plantea? No, no es la verificación, es la falsación. ¿Ves? Entonces, el debate o un problema epistemológico es este. Este es un problema epistemológico. ¿Cuál es el criterio de demarcación para considerar que un cuerpo de conocimientos, o si eso es son teorías, leyes, ¿ya? ¿Es científico o pseudocientífico? ¿Ya? La D es la respuesta. Entonces, ¿la psicología es ciencia o no es ciencia, por ejemplo? ¿Ya? Ese tipo de preguntas se hace la epistemología. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Las 5D, entonces. 6. Dios se encuentra en los cielos. Es para él una expresión sin sentido, ya que es metafísica. A ver. Mm. Ya, a ver, cuidado, ¿ah? Sí, sí, entiendo su confusión. Acá podría ser el racionalismo crítico, pero también el neopositivismo también, ¿ah? ¿Sí o no? El neopositivismo también, ¿ah? Los dos, ¿ya? Los dos. Pero a ver, el racionalismo crítico, sin embargo, dice ya, es metafísico, ¿no es cierto? ¿Ya? Este, pero no lo desdeña, pues. ¿Ya? Quien sí va a descartar totalmente, no sirve para nada, eso sería el neopositivismo. ¿Ya? Dios se encuentra en los cielos, es para él, neopositivismo, una expresión que no tiene ningún sentido, porque es metafísica. ¿Ya?
En cambio, para racionalismo crítico ya está bien, ya. No es un enunciado científico, pero no lo desdeña, ¿no? Sí tiene, ayuda en algo, ¿no? El racionalismo crítico no rechaza totalmente la metafísica como sí lo hace el neopositivismo, ¿ya? ¿Cómo es eso? Entonces, mejor respuesta acá sería la C. La C. 7. A ver, señale las ideas que corresponden con Popper, con Karl Popper, el falsacionismo, ¿ah? ¿Ya? A ver, ¿quién me contesta las 7? A ver, ¿cuáles son las afirmaciones que corresponden a lo que dice Karl Popper? De acuerdo. Ujú. Ya, a ver, vamos. A ver, dice. Siguen las ideas que corresponden con Karl Popper. Atención, ¿ah? Presten atención. A ver, dice. La ciencia avanza mediante conjeturas, eso son hipótesis, ¿sí o no? Y refutaciones, esas son falsaciones. Sí, pues. La número 1 es una afirmación que corresponde a Karl Popper y al falsacionismo. Sí, la 1 sí. 2, la finalidad de la investigación científica es el lucro, ¿no? Eso no dice Popper, ¿no es cierto? Eso no lo dice Popper. Todo método es válido para investigar los objetos del mundo. Esa más bien sería una postura del anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, ¿no? Pero eso no es de Popper, ¿ya? No es de Popper. Más bien Popper propone el método deductivo, ¿no? ¿Ya? Entonces no es. 4, la mente del hombre de ciencia no es una tabula rasa, o sea, no está en blanco cuando inicia la investigación. Entonces, si no está en blanco, ¿qué quiere decir? Que está llena. Entonces, es tabula plena. Pues ahí fallaron algunos, ¿no? Entonces, la 4 también es válida. ¿Ya? Ah, mira, acá está, mira. Mira, acá está. Dice Popper. Ya es tabula plena. ¿Ya? Los científicos investigan, ¿no? Con la mente vacía, o sea, no es tabula rasa, sino que a partir de ideas previas, ¿ya? Que buscará refutar, ¿ya? Por eso la 4 también corresponde, ¿ya? A Popper, ¿ya? La mente del hombre de ciencia no es tabula rasa, al contrario, es tabula plena, más bien, tabula plena, más bien, ¿ya? 1 y 4, por tanto, la respuesta es la B, ¿ya? La B. Muy bien. 8. Indique cuál es la teoría epistemológica que propone el criterio de demarcación entre lo que es posible o no ser discutido en la ciencia, denominado falsación. Ya, eso está fácil. A ver, ¿quién me contesta el 8? A ver. A ver, pues, no me digan que les da pena contestar, ¿no? 8. No se sobren, ¿ah? No se sobren, chicos, ¿ah? Ya la 8. ¿Quién habla de falsación? El, a ver, indique cuál es la teoría epistemológica que propone el criterio de demarcación entre lo que es posible o no ser discutido en la ciencia, denominado falsación. La falsación es el racionalismo crítico, pues, racionalismo crítico, ¿no es cierto? ¿Ya? Falsación, racionalismo crítico, exacto. Nada más. 9. Postura que propone que la ciencia es solo un conjunto de creencias, nada más. A ver, ¿quién propone eso? Te doy una pista, ¿ya? Si es un conjunto de creencias, entonces todo vale, pues. Claro, tus creencias, mis creencias, todo vale. Todo sirve al final, todo vale. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso se llama anarquismo epistemológico, ¿ya? Anarquismo epistemológico, ¿de acuerdo? Muy bien. 10. Señale al epistemólogo que planteó la teoría de los paradigmas para explicar el desarrollo de las ciencias. ¿Quién fue ese señor? Exacto. Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn. Muy bien. A ver, hay más preguntas. Ahí está. Thomas Kuhn, entonces. Exacto. Listo, muchachos. Hemos terminado. ¿Ya? De las pocas veces que terminamos a tiempo, ¿no? Muy bien. Ya, chicos, ¿alguna pregunta?
¿Cuál era la clave de la 8? Me están preguntando ahora. En la 8, ¿cuál era la 8? A ver, déjame ver, ¿cuál era la 8? Uy, estoy moviendo esto, en que moví esto sin querer queriendo. En la 8, teoría de falsación. En la 8 es la A. 8 es la A, racionalismo crítico. Claro. ¿Quién propone la falsación? Popper, que es representante del racionalismo crítico. Claro, racionalismo crítico. En la 8 es la A. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, no se dan problemas. ¿Ah? Me están preguntando sobre el problema de investigación científica. El programa de investigación científica, PIC, ¿no? Programa de investigación científica, ¿ya? Entonces, el programa de investigación científica actual es este que hemos visto hace un rato, ¿no? Que tiene este procedimiento, ¿no? A ver, elaboración del problema, ¿no? Planteamiento de una hipótesis, ¿ya? Consecuencias observables de la hipótesis y finalmente contrastación, ¿ya? Ese es un programa de investigación científica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, siguiendo ese programa, ¿ya? Encontramos leyes y teorías, ¿ya? Esas leyes y teorías son el cinturón, ¿ya? Y le aplicamos falsación a esas leyes y teorías, pero no le aplicamos esa falsación al núcleo, que es el método mismo, ¿no? También habría que aplicarle falsación a ese método, ¿no? ¿Ya? Pero no, lo aceptamos, ¿no? Lo aceptamos y le aplicamos falsación, insisto, solamente a las teorías, ¿ya? Y leyes que obtenemos siguiendo ese programa de investigación científica, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es un programa de investigación científica, entonces. ¿Ya? Es una PIC. PIC significa eso, programa de investigación científica. ¿Ya? Igual, la teoría heliocéntrica, por ejemplo, todos la damos por cierto, no la estamos cuestionando, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Ya, muchachos, ahora sí. Siempre es grato verlos. Ya nos vemos dentro de 2 semanas, entonces, para la próxima semana de profe inglés va a ser 2 clases, ¿no? Bueno.